Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Un saludo a Rosita, a Luz, a Ana María, a Ligia, a Lidia, a Puyón Puyón, a Alex Ailé, a Juan Carlos, a Gladiator. Hola Gladiator, ¿qué tal? Te extrañamos bastante en el foro. ¿Qué pasa que no te veo que estás comentando? Tienes que aparecer con tus comentarios que son muy buenos, por favor. Hoy día quería reflexionar con ustedes un asunto que siempre me ha tenido cabezón. Algunas personas me dicen que la Watchtower jamás podría ser una nación satánica. Todos los testigos de Jehová me reclaman eso, y algunas personas también piensan que poner ese adjetivo de satánicos no es apropiado. Pero yo mismo me sorprendo cómo la sociedad Watchtower se enorgullece de decir que el pueblo de Dios estuvo cautivo en la Babilonia la Grande desde el segundo siglo hasta el año de 1919, en que salió de ella para ser purificado. Según la Watchtower, la organización de Satanás está formado por las iglesias falsas, el imperio mundial de la religión falsa, está formado por los poderes políticos de la tierra y por el comercio, la parte comercial en la tierra. Esos tres son parte de la organización de Satanás, dice la Watchtower. Y ambos, los tres son componentes de la organización de Satanás. El imperio de la religión falsa, que es la Babilonia la Grande moderna, que es parte de la organización de Satanás, los poderes políticos de la tierra también, y el comercio, la parte comercial, las grandes financieras, los grandes negocios para hacer dinero, son parte de la organización de Satanás. Y la Watchtower, pues, parece inaudito, que parece que ella se enorgullece de decir que el pueblo de Dios estuvo cautivo bajo Babilonia la Grande, es decir, el imperio de la religión falsa, que incluye todas las religiones falsas de la cristiandad. Y dice que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia la Grande desde el siglo II hasta 1919, en que salieron de ellas purificados. Y aquí pueden ver, queridos amigos, esta atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, que dice como sigue: esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la era cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. La Watchtower nos dice, pues, que en el año de 1919 el resto del Israel espiritual, es decir, el resto ungido, salió de la organización de Satanás, en la cual estaba en cautiverio, y a partir de 1919 comenzaron a buscar a Dios y rogar por su perdón. Está hablando de la profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida, y que esta profecía tuvo un segundo cumplimiento en 1919, cuando el pueblo de Dios comenzó a buscar a Jehová Dios diligentemente para su perdón y su bondad. Específicamente está diciendo acá al resto del Israel espiritual, el cual estuvo en cautiverio dentro de la Babilonia la Grande moderna, formando parte de la organización de Satanás, como dice acá. Entonces yo digo, la Watchtower pues se orgullece de decir que el pueblo de Dios estuvo formando parte de la organización de Satanás, que estuvo bajo el poder del maligno,
envueltos con la unción de Satanás. Es decir, que tenían como padre al diablo. Porque si uno se tiene como padre a Dios, a Jehová Dios, entonces se tiene como padre al diablo. Porque la Biblia dice muy claramente en Juan 5, 43 al 47. Este es el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la traducción del Nuevo Mundo. Leamos pues. ¿Por qué no saben ustedes lo que hablo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo, por otra parte, digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creen ustedes? El que procede de Dios escucha los dichos de Dios. Por esto no escuchan ustedes, porque no proceden de Dios. Entonces yo siempre me he puesto a pensar por qué la Watchtower se enorgullece siempre de afirmar que ella estuvo envuelta chico, Satanás el diablo, formando parte de Babilonia la Grande, que es uno de los componentes de la organización de Satanás, como ya expliqué. La Babilonia la Grande, que es la gran ramera, supone que es una Watchtower que yo me acuerdo, siempre decían que era la iglesia católica, la gran ramera, que tenía sus hijas, que eran las iglesias falsas de la cristiandad, y que todas ellas formaban la Babilonia la Grande, en la cual estuvo en cautiverio el pueblo de Dios desde el siglo II hasta 1919. Entonces la Watchtower pues se orgullece de decir que estaba formando parte de la nación de Satanás, que eran unos satánicos, y eso me preocupa a mí, que la Watchtower pues, que se hace llamar como religión verdadera, estuviera hasta 1919 formando parte de la organización de Satanás dentro de la Babilonia la Grande moderna. Y eso me preocupa porque obviamente eso comprende el pastor Russell, que estuvo desde 1870, cuando inició su estudio individual independiente con un grupo de personas para descubrir y desenterrar las verdades bíblicas que estaban sepultadas por siglos, para él poder restaurarlas y dar a conocer a la gente esas verdades bíblicas para sacarlas a las personas de la oscuridad a la luz maravillosa. Entonces yo me puse a pensar, si la Watchtower publica y vende un DVD Fe en Acción para ponderar al iniciador de la sociedad Watchtower, el pastor Russell, como aquella persona que junto con sus estudiantes de la vida, gente sincera, comenzaron a enseñar las verdades contenidas en la Biblia que estuvieron enterradas por siglos. Yo me puse a pensar cómo puedo lograrlo, el pastor Russell, con los estudiantes de la Biblia, hoy testigo de Jehová, el pueblo de Dios. Si este pueblo de Dios estuvo en cautiverio en esos años de 1870, cuando el pastor Russell se reunió con los estudiantes de la Biblia a descubrir las verdades bíblicas que estaban enterradas, desenterrarlas, y me puse a pensar, porque somos personas pensantes, pues, que las cosas tienen que tener congruencia y atar cabos, ¿no? Que todas las cosas colaterales coincidan. Y si la Watchtower por un lado me dice que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio dentro de la religión falsa, formando parte de ella hasta 1919 en que salió de ella, yo me preguntaba pues, ¿cómo es posible que el pastor Russell en 1970 iniciara este estudio independiente cuando era jovencito con un grupo de estudiantes de la Biblia para acabar formando su revista la televisión hasta a comienzos de 1879, cuando todavía ese supuesto pueblo de Dios, de estudiantes de la Biblia, estaban formando parte de la organización de Satanás?
Entonces yo no entiendo cómo Satanás hubiera podido permitir a los estudiantes de la Biblia desenterrar las verdades bíblicas para sacar a la gente del mundo de la oscuridad luz maravillosa, si en los años que se publicó la primera Atalaya de Sion para tal propósito de sacar a la gente de la oscuridad luz maravillosa, este pueblo de Dios, estos estudiantes de la Biblia, estaban formando parte de la organización de Satanás. En 1979, cuando se publicó el primer Atalaya de Sion, con las supuestas verdades que Jesucristo le está dando al pastor Russell, que las demás religiones no estaban enseñando. Yo me puse a pensar, pues, ¿cómo pudo lograrlo el pastor Russell si estaban formando parte de la organización de Satanás? En primer lugar, Satanás no le hubiera permitido al pastor Russell que pudiera desenmascarar o desenterrar las verdades bíblicas, puesto que eso no le convenía a Satanás, pues, porque le convenía que el mundo estuviera en ceguera espiritual y no que se enterrara las verdades de la Biblia, ¿no es cierto? Si estaba en cautiverio dentro de la religión falsa, dentro de la organización, dentro del imperio mundial de la religión falsa, estaba en la Watchtower cautiva, bajo el poder del maligno, porque está dentro de la organización de Satanás. Yo me dije, Satanás no hubiera permitido jamás que en 1879 se publicara la primera Atalaya de Sion para publicar las verdades que estaban enterradas en la Biblia y que tenía que hacerse conocer al mundo. Yo vi eso imposible, puesto que dentro de la organización de Satanás jamás podían salir las verdades bíblicas. ¿Se dan cuenta? Y se me dice la Watchtower que en 1919 el pueblo de Dios, es decir, en esa época los estudiantes internacionales de la Biblia, salieron de la organización de Satanás para servir a Jehová y hacer su voluntad. Entonces el pastor Russell, cuando murió en 1916, murió estando formando parte de la organización de Satanás. Y estando dentro de la organización de Satanás, no logró llegar hasta el año 1919 para salir con los demás ungidos de la Bereana la Grande, debidamente purificado. Entonces esto me indica que el pastor Russell murió en pecado, cautivo dentro de la Bereana la Grande, no tuvo oportunidad como tuvieron los otros ungidos de llegar hasta 1919 y pedirle perdón a Dios por sus pecados y transgresiones para ser purificado y luego aceptado como esclavo y discreto. Pero al morir en 1916 murió cuando el pueblo de Dios estaba en pecado, formando parte de la organización de Satanás. Y eso explica el por qué el pastor Russell estuviera dentro de la organización de Satanás, porque sus enseñanzas no eran totalmente bíblicas, como fue el caso de la piramidología, que el pastor Russell dio mucho énfasis durante su vida, sean doctrinas que para Watchtower eran de Satanás el diablo, porque él decía, la Watchtower tuvo que descartar la piramidología diciendo que el pastor Russell había creído que la gran pirámide de Egipto corroboraba periodos de tiempos bíblicos y que esa enseñanza no estaba de acorde a las escrituras, que no era una enseñanza de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa, puesto que las pirámides de Egipto habían sido construidas por faraones paganos, idólatras, ocultistas, que no adoraban al Dios verdadero. Ellos tenían el Dios Amon-Ra, y que su adoración no era no era el Dios verdadero, sino a dioses falsos. La Watchtower tuvo que descartar esas enseñanzas de Russell, que enseñó por más de 35 años de su vida como la verdad, creyendo él que estaba indicado en las escrituras que la gran pirámide de Keops había sido puesto por Dios en el desierto de Egipto como un testigo mudo de Dios en el desierto, como un profeta en piedra, como un testimonio después de la Biblia.
le dio mucha importancia a eso, pero el juez Rutherford, después de la muerte del pastor Russell, decidió descartar esa doctrina de la piramidología, diciendo que Satanás, el diablo, había puesto ciertas verdades en la Gran Pirámide, en los corredores de la Gran Pirámide, poniendo mediciones que podían aparentar ser cumplimientos de profecías bíblicas, como del año de 1914, tan solo porque un corredor de la Gran Pirámide medía 1914 pies. El pastor Russell fue engañado por Satanás, el diablo, haciéndole creer que esa fecha, ese número de 1914 era la fecha del Armagedón, y que Satanás había puesto ciertas verdades en la Gran Pirámide para engañar a la gente. Con eso, pues, sin decirlo directamente, estaba diciendo que el pastor Russell fue engañado por Satanás al hacerle creer a él que las mediciones que el pastor Russell hallaba dentro de la Gran Pirámide cuando él viajaba a Egipto y se compenetraba dentro de la pirámide a hacer sus mediciones ahí, logró tener ciertas mediciones que él la interpretó como fechas proféticas. Y el señor Rutherford dijo pues que Satanás había puesto ciertas verdades dentro de la Gran Pirámide para confundir a la gente y hacerle creer que había sido puesto por Dios en el desierto como un testimonio, como una contenía interiormente cierta numerología ocultista que indicaba lo que iba a pasar en el futuro, como el Armagedón para 1914. Y el señor Rutherford dijo que eso no era de la religión verdadera, él enseñaba la piramidología, que no tenía nada que ver con la relación de Jehová Dios, con la religión verdadera, y que Satanás había puesto ciertas verdades dentro de la Gran Pirámide para hacer creer a la gente que la Gran Pirámide de Egipto estaba vinculada con la Biblia y con Dios. Y él la descartó totalmente, justificando que, sin decirlo directamente, diciendo que Satanás había engañado al pastor Russell poniéndole ciertas verdades, aparentemente ciertas verdades dentro de la Gran Pirámide para llevarlo al error y llevarlo a creer en la piramidología. Y el juez Rutherford decide descartarlo esto en 1928, publicando el descarte en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, afirmando pues que la Gran Pirámide de Egipto, que se erige grandemente en el desierto del Cairo, era un testimonio de Satanás el diablo y no de Jehová Dios, que era un testigo mudo de Satanás el diablo y no de Jehová Dios, porque la Gran Pirámide de Keops había sido construida por faraones egipcios paganos que no querían en Jehová, y que por lo tanto no se podía dar ninguna credibilidad, ninguna vinculación a la piramidología con la religión verdadera. Bueno, y en esa atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, la sociedad dijo lo siguiente, bajo la presidencia del señor Rutherford. Y vemos acá en el párrafo 35 que se lee como sigue: es más razonable concluir que la Gran Pirámide de Giza, así como también las otras pirámides que están alrededor de ella, así como la Esfinge, fueron construidas por gobernantes de Egipto bajo la dirección de Satanás el diablo. Los gobernantes de Egipto son conocidos por su opresión a los esclavos, y Satanás es el gran opresor. Y así descartó la piramidología como de Satanás el diablo, como un testigo mudo de Satanás el diablo, y lo dice claramente así en esa atalaya, que la Gran Pirámide de Egipto que se erige ahí, ese monumento, la pirámide de Khufu o Keops, era un testigo mudo de Satanás el diablo y no de Jehová Dios, como creía el pastor Russell. Y así lo dice él al momento de dar sentencia y darle partida de función a la doctrina de la piramidología que la Watchtower enseñó por décadas como una verdad de la Biblia.
Y eso lo vemos en el libro Proclamadores, página 201 de la Watchtower. Dice que la gran pirámide de Egipto, la piramidología, no tiene nada que ver con la nación verdadera, y que así lamentablemente así lo había enseñado y querido el pastor Russell durante 35 años de su vida. Y así descartó la piramidología como algo que tenía que ver solamente con la nación falsa. Y la nación falsa forma parte del imperio mundial de religión falsa, que es la Babilonia la Grande moderna, que es un elemento, un componente de la organización de Satanás. Entonces la Watchtower estuvo vinculada pues con el satanismo, con el pastor Russell, indudablemente. Otra calificación que la misma Watchtower le pone a la Watchtower es cuando el señor Rutherford en 1932 en su libro Vindicación cambia de punto de vista, diciendo que el único pueblo de Dios es el pueblo de los testigos de Jehová, y ya no los israelitas naturales, como tanto había predicado el pastor Russell, inclusive con la ayuda del señor Rutherford, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío y nadie más. Pero en 1932, cuando había ya visos de guerra, y había un antijudío llamado Adolfo Hitler que podía hacer peligrar los bienes de la Watchtower en Alemania y que tenía gran potencial para tomar el poder en cualquier momento, que era un hombre peligroso para la Watchtower, el señor Rutherford, con el fin de proteger los bienes que tenía la Watchtower en Magdeburgo, se comenzó a adelantar a Hitler, pensando que él iba a tomar el poder en cualquier próximamente o dentro del próximo año, y dice: mejor damos un vuelco de 180 grados y descartamos el sionismo que tanto hemos predicado a las naciones. El único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, porque si Hitler da poder, va a vincular a la Watchtower como una religión financiada por los judíos, porque pues se la para predicando siempre el retorno de los judíos a su tierra palestina, que las promesas hechas por Dios a Abraham se van a cumplir de todas maneras, y que no se preocupen, amigos judíos, que ustedes son el pueblo de Dios, van a regresar a su tierra. Y eso no podía gustar pues a Adolfo Hitler, pues que haya una secta por ahí que está predicando el sionismo, el retorno de los judíos a su tierra palestina, y siendo Hitler un antijudío, podía caerle mal pues los testigos de Jehová y decir: esta es una religión que está financiada o está dirigida por judíos, y por lo tanto hay que expropiarles todos sus bienes en Alemania, porque esta es una religión sionista. Y no hay duda pues que de repente los dueños de la Watchtower sean todos judíos ortodoxos, esos que usan su gorrita y sus rulitos acá, y sean judíos ortodoxos que estén manejando la Watchtower, y podría llevar a Hitler pues a tomar represalias contra la Watchtower. Entonces en 1932 el juez Rutherford, viendo que por su olfato de que Hitler estaba tomando fuerza en Alemania y que ya se había declarado un antijudío convicto y confeso, porque en 1924, cuando fue llevado a prisión, cuando le falló el putsch, cuando quiso tomar el poder en 1924 la fuerza, no lo logró y fue llevado a prisión. Y estando en prisión, Hitler escribió un libro llamado Mi lucha, donde ponía su posición clara en contra de los judíos y los culpaba de todas las desgracias de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya se sabía lo que Hitler pensaba, y de su odio visceral contra los judíos, y que la Watchtower después estaba preocupada porque se había pasado toda su vida publicando la atalaya de Sion o del sionismo, el heraldo de la presencia de Cristo, la atalaya de Sion, y eso olía a judío, pues, y eso era muy muy peligroso, queridos amigos. Entonces el señor Rutherford, en el libro de Vindicación, dio un vuelco 180 grados en su posición y dijo que todo movimiento que impulse o proclame el retorno de los judíos a Palestina, o sea, que promueve el sionismo, dijo, es un movimiento que está propulsado por el archienemigo de Dios, Satanás, el diablo. Con eso, pues,
hacer esa declaración para poder prepararse para entrar de Hitler y decir que la Watchtower no era para nada sionista, con estas declaraciones de Rutherford a última hora para engañar a Hitler, haciéndole creer que la Watchtower es antisionista. Nadie se lo iba a creer, pues, no, al contrario, era obvio que se estaba acomodando a los nuevos vientos de guerra y de antijudaísmo que se venían a venir. Entonces tenía que publicar en el libro de Mitigación que la Watchtower era antisionista, que todo movimiento que propugna el retorno de los judíos a su tierra palestina era un movimiento que estaba impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y así lavarse las manos, pretender excusarse y engañar a Hitler más adelante diciendo que la Watchtower es una región antijudía. Claro, nadie se lo iba a querer, pues se había pasado 50 años enseñando el sionismo, el retorno de los judíos a su tierra palestina, que era el único pueblo de Dios, y bla bla bla, que lógicamente cualquier persona pensaría que esta organización estaba financiada por judíos, indudablemente, y eso le preocupó pues a Rutherford, porque no quería que les confisquen sus bienes de la Watchtower en Alemania, porque gente pensaba que esta organización de la Watchtower era una organización que estaba financiada por judíos. Entonces publicó un artículo diciendo que todo movimiento que propone el retorno de los judíos a su tierra palestina, o el sionismo, era un movimiento que estaba impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Porque esa era la palabra que le gustaba usar siempre, fue Rutherford, que todo lo veía satanismo, que todo estaba propulsado por el archienemigo de Dios. Usaba esa palabra, archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Pero ¿quién estuvo propulsando el sionismo? Si no fue el mismo juez Rutherford con el pastor Russell por décadas. Entonces, si es un movimiento que esté impulsado por Satanás el diablo, el predicar o creer que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que ellos retomarían su tierra palestina, que esa enseñanza era una enseñanza que estaba propulsada por Satanás el diablo, estaba diciendo el juez Rutherford pues que la Watchtower durante la época del pastor Russell, inclusive él mismo, estuvieron influenciados por Satanás el diablo, ¿no es cierto? Obvio, porque ellos estuvieron enseñando el sionismo, que después el juez Rutherford se le ocurre decir que todo movimiento que propone el retorno de los judíos a tierra palestina era un movimiento que estaba manejado o estaba inducido, respaldado, impulsado por el mismo Satanás el diablo. Entonces la Watchtower parece que le gusta ahí oponerse como satanistas hasta 1932, en que supuestamente dejaron de ser satanistas para no predicar más el sionismo ni el retorno del pueblo de Dios a su tierra palestina, como tanto predicaron y que tanto propulsaron. Entonces ellos fueron pues instrumentos de Satanás el diablo, obviamente, ¿no? Porque así uno razona. Entonces la misma Watchtower parece que les ha encantado siempre estar bajo la influencia de Satanás el diablo. Desde el siglo II hasta el siglo XIX dice que estaban formando parte de la unción de Satanás de la Babilonia la Grande. Y después que salieron de la unción de Satanás en el siglo XIX, debidamente purificados. Después que lo que enseñó el pastor Russell, inclusive el señor Rutherford con la enseñanza del sionismo, era un movimiento propulsado por Satanás el diablo. Eso quiere decir que la Watchtower con Russell y con Rutherford hasta 1928 estuvieron manejados o dirigidos por Satanás el diablo, que les hacía publicar y enseñar el sionismo, que después la Watchtower dijo que era un movimiento que estaba impulsado por Satanás el diablo para enseñar eso. Con eso se pone la Watchtower la soga al cuello, pues, o sea, ellos eran unos satanistas hasta 1928, en que supuestamente dejaron de serlo al no predicar más el sionismo, que supuestamente estaba propulsado o impulsado o respaldado o estimulado, como se quiera llamar, por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Entonces la Watchtower parece que se siente muy orgullosa siempre de hablar que están vinculados con el satanismo. Inclusive uno de los escritores del del libro Misterio Terminado, y también encargado de la revista The Golden Age,
el señor Clayton Woolworth, que participó en escribir El Misterio Terminado de 1917 y también estuvo a cargo de la revista The Golden Age y después llamado Consolación, la revista Despertar hoy en día, Despertar. Este señor dijo, cuando estuvo escribiendo el libro El Misterio Terminado, que espíritus malignos lo estaban guiando a él, que espíritus demoníacos, fue atacado por espíritus demoníacos. Y eso podría explicar por qué tantas enseñanzas demoníacas en el libro Misterio Terminado, porque el señor Clayton Woolworth, uno de los líderes de la Watchtower de la época de Rutherford, que fue llevado a prisión junto con el juez Rutherford y otros directores más, reconoció que él tuvo influencias demoníacas. Cuando escribía El Misterio Terminado. Entonces uno se pregunta, ¿esta relación de Jehová, que tienes a un líder de la ciudad de Watchtower que reconocía que estaba bajo influencia demoníaca? Veamos a continuación esta parte. Bueno, queridos amigos, retomando lo que les dije al inicio de este video con respecto a la pregunta de los lectores que se encuentra en la Atalaya de marzo de 2016, edición de estudio, los lectores preguntan a la Watchtower cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero al pueblo de Dios. Babilonia la Grande es el imperio de la religión falsa, que es parte de la organización de Satanás. Y la Watchtower responde que los siervos de Dios, es decir, los testigos de Jehová, fueron prisioneros desde el siglo II hasta 1919. Y aquí la Watchtower hace un comentario que quiero comentarlo con ustedes, que es mi reflexión. Quiero compartirla con ustedes, queridos amigos. Y como vuelvo a repetir, el pueblo de Dios, la Watchtower, o los testigos de Jehová, solamente tienen 135 años de antigüedad. Y como testigos de Jehová desde 1931, en que se les puso ese nombre, como pueblo de Dios a los testigos de Jehová. En todo caso, siendo estrictos en el término, el pueblo de Dios, los testigos de Jehová, solamente tienen como antigüedad desde el año de 1931, en que se les puso esa denominación religiosa como la religión verdadera, como el pueblo de Dios. Y en el mejor de los casos podemos decir pues que se remonta de la época de los estudiantes internacionales de la Biblia, del pastor Russell, en 1879 como máximo, como lo más antiguo, o 1870 para ser más condescendientes, pero no más atrás que eso. O sea que yo no entiendo cómo el pueblo de Dios podía estar en cautiverio desde el siglo II, cuando ni siquiera el pueblo de Dios o testigo de Jehová existía en esa época. Esos comentarios que voy haciendo conforme voy avanzando. Dice más abajo, en ese año los siervos de Dios comenzaron a regresar a la tierra espiritual que Dios les había dado, y dejaron de ser prisioneros de Babilonia la Grande. Ahora bien, ¿cuánto comenzó su cautiverio? Por bastante tiempo dijimos que comenzó en 1918. Fíjense que no dice que por bastante tiempo Jesús ya nos había dicho que fue en 1918. Ellos dicen que ellos son el conducto por el cual Jesús da su alimento espiritual para entrar a los domésticos, que son alimentos de Jesucristo, y que ellos solamente son el canal, el conducto, es decir, el clave discreto o cuerpo gobernante. Ellos reciben el alimento de Jesucristo, que a la vez Jesucristo lo recibe de Jehová Dios, y se lo da a su canal, que es el cuerpo gobernante, el clave discreto, para que éste lo transmita a los domésticos en su literatura. Si mal, vemos acá muy raro este comentario, que pues hay que tomar bien en serio cada palabra que usa la Watchtower. Dice, por bastante tiempo dijimos que comenzó en 1918. Debo decir, pues, por bastante tiempo Jesús nos había dicho que había comenzado en 1918, porque se supone que estos son alimentos de Jesucristo y no de ellos. Al decir dijimos, da a entender que son pues enseñanzas de hombres, y aquí te lo están diciendo en tu cara. Y nunca hubo un alimento de Jesucristo en su debido tiempo, sino son alimentos de hombres, sus puntos de vista. Esa es la realidad, sus puntos de vista. Y continúa diciendo acá, queridos amigos, el pueblo de Dios cayó bajo el control de Babilonia la Grande. Por ejemplo, la Atalaya del 15 de marzo de 1992 dijo, tal como el pueblo antiguo
de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia por algún tiempo, en 1918 los siervos de Jehová llegaron a estar bajo cautiverio parcial de Babilonia la Grande. Sin embargo, un análisis más detenido ha demostrado que este periodo comenzó mucho antes, y comienza a dar una explicación pues larga de cómo han llegado a esa conclusión. Ahora hace un cuadro muy sencillo acá, pueden ver ustedes cómo explica la Watchtower ese asunto, y dice así pues que a pesar de las advertencias que dieron Jesús, Pablo y Juan, muchos se hicieron apóstatas por el año, qué sé yo, antes del año 100 después de Cristo, y ahí empieza pues el cautiverio de Babilonia la Grande en el siglo II, que hizo prisioneros a los cristianos, y eso llegó pues, avanzó, como aparece en este cuadro de acá, hasta 1919, en que este cautiverio terminó, y al día de hoy la libertad del cautiverio, los siervos de Dios volvieron a la vida y dejaron de ser prisioneros. Esa flechita indica 1919 como el término del cautiverio. Pero nos dice algo muy interesante acá. Nos pone que alrededor del año de 1870 comenzaron a desenterrarse las verdades bíblicas de la Biblia. Y yo pues me hice una pregunta, qué cosa más rara, ¿no? Lo más lógico que yo veo acá, o coherente, sería pues que primero salieran del cautiverio en que se hallaban en la Babilonia la Grande, primero salieran del cautiverio, que volvieran a la vida esos siervos de Dios, dejaran estar prisioneros y que fueran purificados, ¿no? Y luego recién comenzar a desenterrarse las verdades de la Biblia ya fuera del cautiverio babilónico. Y yo veo acá, dentro de mi criterio, que cómo podrían comenzar a desenterrarse las verdades de la Biblia en el año 1970 si estaban dentro del cautiverio de Babilonia la Grande, de Satanás el diablo. Babilonia la Grande es parte de la organización de Satanás, porque la organización de Satanás está formada por tanto el imperio mundial de la religión falsa, como también los poderes políticos, el poder económico, que son los grandes capitales, el comercio, la industria, la banca, etcétera, etcétera. Son instrumentos de la organización de Satanás. Parte de ella es la religión falsa, que es la Babilonia la Grande, que es uno de los elementos de la organización de Satanás. Está compuesto por la Babilonia la Grande, que es el imperio de religión falsa, pero también incluye el poder político y el poder comercial, según enseña la Watchtower, mundano. Todos estos tres son elementos que usa Satanás, el diablo, dentro de su organización. Y yo no entiendo cómo pudieron comenzar a desenterrarse las verdades de la Biblia. Acá lo están poniendo en 1970, cuando el pastor Raza se reúne supuestamente con los estudiantes de la Biblia para desenterrar y restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones falsas no estaban enseñando, dice la Watchtower. La Watchtower se pone como una religión verdadera que estaba apartada de las religiones falsas de la cristiandad, que no estaban enseñando las doctrinas verdaderas. Pero si estaban todas cautivas dentro de la Babilonia la Grande moderna de la organización de Satanás, no encuentro esa distinción. Que existe un grupo que no estaba enseñando lo que sean las religiones falsas de la cristiandad. Si la Watchtower reconoce que en ese año de 1970 todavía estaban cautivos dentro de la Babilonia Grande, que es el imperio de religión falsa. ¿Me explico? Hasta 1919 estuvieron cautivos dentro de la Babilonia Grande, dentro del imperio de religión falsa, dentro de esa parte de la organización de Satanás. No entiendo cómo pudieron ellos desenterrar las verdades de la Biblia cuando todavía en 1970 estaban formando parte de la organización de Satanás. Son preguntas que requieren una respuesta por parte de la sociedad. Hay cosas pues que no tienen lógica, que no se pueden aceptar alegremente así nomás para una persona que es inteligente y pensante. Entonces yo no entiendo cómo comenzaron en 1970 a desenterrarse las verdades de la Biblia si ellos estaban formando parte de la religión falsa, cautivos en ella junto con las otras demás religiones de la cristiandad. En todo caso, repito, hubiera sido más lógico que la Watchtower dijera que en 1919, después que salieron de su libertad del cautiverio que se creía desde el siglo II,
los siervos de Dios volvieron a la vida, dejaron de ser prisioneros y fueron perdonados y purificados en 1919, y recién ahí comenzaron a centrarse en las verdades de la Biblia, ya libres del cautiverio de Babilonia la Grande. Porque estando dentro del cautiverio de Babilonia la Grande, que es la organización de Satanás, que es la que dirige esta religión falsa, Satanás no le hubiera permitido pues que comenzaran a centrarse en las verdades de la Biblia en 1970, porque hasta 1919 estaban cautivos dentro de la organización de Satanás, de esta parte de la organización de Satanás, que es Babilonia la Grande, que es el imperio de religión falsa. El hecho que durante tantos siglos el estudio de la Biblia estuviera prohibida y perseguida por la religión falsa, es decir, que no se permitía tener acceso a estudiar la Biblia, eso no hace a determinado grupo un sirviente dentro de la noción de Satanás de Babilonia la Grande. Pues eso sería ridículo, ¿no? El hecho de que haya gente sincera y buena que quiera hallar las verdades bíblicas, ¿no?, y no se les permita estudiar la Biblia porque estaba prohibido, o te podían matar por eso, qué sé yo, no hace que esas personas estuvieran formando parte de la organización de Satanás, pues. Simplemente que no tenían acceso a estudiar la Biblia porque se les prohibía. Por eso no quiere decir que estaban chick to chick, estuvieran de la mano con las religiones falsas, simplemente que no tenían acceso a estudiar la Biblia, o se les tenía prohibido, o se les perseguía. Eso es lo máximo se podría decir, ¿no? Pero no decir que estuvieron cautivos dentro de la Babilonia la Grande porque no tenían acceso a estudiar la Biblia, pues, ¿no? Sería absurdo. Pero acá la UASTA dice que estuvieron cautivos dentro de la Babilonia la Grande. Y la Babilonia la Grande es el imperio de religión falsa, pues. Es decir, que estaban formando parte de ella como una religión falsa más, haciendo causa con ellas. Porque eso debería entenderse, estaban cautivos dentro de esa religión. Entonces yo no entiendo cómo alrededor de 1870 comenzaron a centrarse en las verdades bíblicas, cuando continuaban hasta 1919 formando parte de la organización de Satanás. Eso quiere decir entonces que el pastor Razo, cuando murió en 1916, todavía estaba formando parte de la organización de Satanás, estaba en el cautiverio babilónico, como digo, de la Babilonia la Grande moderna. Y él muere en 1916, amigos. ¿Cómo se puede explicar que él pudiera ser salvo si no logró ser purificado en 1919 para ser su esclavo fiel y discreto? Porque lo que se entiende acá es que Pastor Razo no fue el esclavo fiel y discreto y que murió en pecado, formando parte de la religión de Satanás, de la parte religiosa y política, el imperio de la religión falsa de Babilonia la Grande, que estaba inmerso en cautiverio de Babilonia la Grande, formando parte de la religión de Satanás, hasta su muerte en 1916, porque él no llegó a 1919 para poder salir de la religión de Satanás, de la Babilonia la Grande, para pedir perdón a Dios y ser aceptado nuevamente, totalmente purificado. Entonces yo veo acá una incongruencia, pues, que me diga a mí que en 1870 comenzaron a centrarse en las verdades bíblicas cuando estaban cautivos bajo el poder del maligno, dentro del imperio de religión falsa. Como repito, esta parte que dice 1870, que comenzaron a centrarse en las verdades bíblicas, debió ponerse a partir de 1919, pues, cuando estaban liberados del cautiverio y estaban libres, purificados con la ayuda de Dios, para poder desenterrar esas verdades bíblicas que estaban sin restaurar desde hace 19 siglos. Ese es el criterio. Hay que hacer, no se puede poner los zapatos si no te pones primero los calcetines, pues. No te puedes poner los calcetines cuando te pusiste los zapatos. Y eso está ocurriendo acá. Que la UASTA me dice que las verdades bíblicas fueron desenterradas antes de su salida de cautiverio de Babilonia la Grande, y eso no puede ser porque Satanás no lo hubiera permitido. Estaban cautivos, no hubiera permitido que puedan desenterrarse eso, la verdad de la Biblia, estando en cautiverio todavía en el poder del maligno dentro de la Babilonia la Grande, el imperio de religión falsa que manejaba Satanás el diablo. Eso es una incongruencia que yo no encuentro sentido. Eso es como ponerse los zapatos primero y después las medias. Repito, primero se debe liberar al pueblo que estaba cautivo en la Grande moderna, zafarse de Satanás el diablo, y recién comenzar a centrarse en las verdades bíblicas ya con la ayuda de Dios, fuera de la organización de Satanás, de la Babilonia la Grande, y ya liberados y purificados, lograr desenterrar las verdades de la Biblia. Pero no antes de esa fecha. Esto lo veo pues fuera de todo sentido.
Como digo, si el pastor Russell murió en 1916, el 31 de octubre, él nunca logró salir del cautiverio de Babilonia la Grande y estuvo formando parte de la nación de Satanás hasta su muerte. Entonces me da la impresión pues que murió sin ser purificado, porque él era parte del pueblo de Dios. Él tenía que haberse purificado en 1919, pero no logró hacerlo porque murió en 1916, murió sucio, en pecado, sirviendo a Satanás dentro de Babilonia la Grande. ¿Cómo puede salvarse él? Y esa es una pregunta que uno se hace, porque cuando lee algo comienza uno a reflexionar si esto tiene sentido. Y este cuadro que veo acá, que ustedes pueden ver en pantalla, no tiene sentido, pues. Acá la guasta se ponen los zapatos y después las medias. Eso no tiene sentido, amigos. Y eso indica que el pastor Russell pues no pudo salvarse, pues no pudo haber resucitado en 1918 porque estaba formando parte de la nación de Satanás. Todavía el pueblo de Dios estaba en pecado y recién fueron purificados en 1919. El pastor Russell murió impurificado, sucio. ¿Cómo pudo ser resucitado si estaba en pecado, no? Sirviendo a Babilonia la Grande moderna, el imperio de religión falsa. Eso es lo que yo no entiendo, pues son cosas que uno se rompe la cabeza. Y esto es para que ustedes, les invito siempre a leer con detenimiento lo que la UASD publica, porque cada palabra que dice hay que analizarla con lupa. ¿Cómo pudo ser salvo el pastor Russell, resucitado en 1918 cuando empezó la resurrección de los santos, si él todavía no había salido de la versión de Satanás, de la Babilonia la Grande, la parte religiosa del imperio de la religión falsa? Es decir, hay algo pues que no anda bien, ¿no? Esta esencia de la Watchtower, que miren, a mí pues queríamos que fue en 1918 y se enseñó por décadas, por más de 80 años, que fue la inspección en 1918, en 1914 pues. Y otro punto que a mí me hace pensar es, cuando yo veo acá, por ejemplo, este cuadro que está acá, vemos pues que en 1914 todavía no habían salido de la organización de Satanás el pueblo de Dios. ¿Cómo Jesús podría hacer una inspección en 1914 dentro de la organización de Satanás para hallar su claustro discreto? Yéndose a tocarle la puerta a Satanás el diablo, a Babilonia la Grande, para buscar ahí el claustro discreto. En 1914, cuando todavía no habían sido purificados, estaban todos en pecado dentro de la Babilonia la Grande, cautivos. ¿Por qué iría Jesús a hacer una inspección en 1914? Pues es lo que siempre he dicho. Si ahí estaban todavía formando parte de la organización de Satanás, no habían salido todavía de ella, porque salieron en 1919. ¿Para qué haría Jesús una inspección en 1914? Dentro de la versión de Satanás, de la Babilonia la Grande, para vellar ahí a su claustro discreto. Me parece muy raro, es cosa que mi cerebro no acepta, pues. ¿Por qué Jesús tenía que tocar en la puerta de la versión de Satanás para buscar ahí el claustro discreto? A Babilonia la Grande, toca la puerta, se cuenta con Satanás y le dice: ¿qué cosa quiere Jesús? Oye, Satanás, estoy acá dentro de tu organización de la Babilonia la Grande, de tu parte religiosa, de religión falsa, porque quiero sacar de ahí al claustro discreto. No tiene sentido, pues, que Jesús vaya a hacer una inspección en el año 1914 sabiendo que todos están en pecado, el pueblo de Dios, dentro de la Babilonia la Grande, y no estaban purificados para buscar ahí el claustro discreto. No veo posible que Jesús se haya dirigido a buscar algo bueno dentro de la nación de Satanás, ¿eh? Muy difícil, en el año 1914. No lo veo con sentido, pues. Estas enseñanzas que son puro mito, pues, lo que enseña la Watchtower, amigos. Esto lo pongo acá para que ustedes siempre reflexionen, pues, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Que Jesús hizo una inspección en 1914 por buscar a su claustro discreto y nominarlo, pero si en 1914 estaban formando parte del cautiverio de Babilonia la Grande, que era parte del imperio de religión falsa que Satanás gobierna. ¿Cómo Jesús iría a la organización de Satanás a tocarle la puerta ahí a la organización de Satanás para que Satanás le preste acá de pues un grupo de personas ahí para que sea su claustro discreto? No encuentro sentido esta enseñanza de la Watchtower, amigos. Se ponen los zapatos y después las medias. Son cosas que yo pues digo, ¿no? Si esta religión es dirigida por Jesucristo, ¿por qué tantos cambios de entendimiento? Primero, que el tiempo que estuvieron cautivos el pueblo de Dios fue desde el año 1918 hasta 1919. Así lo enseñaban por décadas, que el cautiverio duró un año nomás, del año 18 al año 19 en que salieron de ella.
el pueblo de Dios para pedir perdón a Dios por sus pecados, porque habían apoyado la guerra, habían roto su neutralidad en 1918, con la Primera Guerra Mundial, y así acababa la historia. Ahora me dicen que no fue en 1918, sino fue del siglo II. Y esa es la manera que Jesús guía a esta organización, y estuvieron enseñando eso por tantos años, amigos. Ahí pues no anda bien esta religión, pues, porque es un punto de vista de hombres imperfectos con muchas limitaciones humanas que dan alimentos chatarra, pues. Esta no es la religión de Jehová de una manera, ni menos que están guiados por Jesucristo, es un cuento chino. Esta religión enseña puro mitos, fábulas, cuentos de hadas. Y esto a veces me pongo a leer estas revistas para poder informarme y veo por los ridículos son estos cuadros, ¿no? Que comienzan a desterrar las verdades bíblicas dentro del cautiverio de Babilonia la Grande, como si Satanás les hubiera permitido que se enterraran las verdades bíblicas cuando estaban en cautiverio dentro de esta organización de Satanás el Diablo. Pues ese es ridículo, pues. Como digo, en todo caso, hubieran esperado que fueran purificados en 1919 para recién comenzar a desenterrar las verdades bíblicas, ya libres de la organización de Satanás, libres de la influencia de Satanás el Diablo. ¡Fuera! Ahí, comenzar a desenterrar las verdades bíblicas. Pero no antes de salir de ella, pues, porque Satanás no lo hubiera permitido, pues, que se rebelen a desenterrar las verdades bíblicas. No le convenía a Satanás de ninguna manera, porque esas verdades bíblicas lo iban a desenmascarar a Satanás como el gran mentiroso, y no le convenía a Satanás, no lo hubiera permitido. De eso quiero que ustedes reflexionen. Y lo último es, si en 1919 salieron de la organización de Satanás para salir a Dios, y pidieron perdón a Dios y fueron purificados, ¿por qué a partir de 1919 comenzaron a anunciar el fin del mundo por 1925? Es una falsedad. Y estuvieron celebrando fiestas paganas saturadas de demonismo hasta 1926. Entonces siguieron cautivos dentro de Satanás el Diablo, porque celebraban Navidades saturadas de demonismo hasta 1926. Entonces los siervos de Dios estaban todavía cautivos dentro del poder del maligno, celebrando Navidades paganas saturadas de demonismo. Bueno, queridos amigos, lo celebraban en Betel hasta 1926, como lo dice el libro Proclamadores, página 201. Entonces me quedé a mí, ¿cómo es verdad que salieron del cautiverio de Satanás el Diablo y fueron purificados y fueron perdonados, estaban limpios, cuando estaban sucios celebrando fiestas paganas en Betel? Celebraban cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, Acción de Gracias, todas las fiestas que la Watchtower considera ahora motivo para expulsión, como son las Navidades saturadas de demonismo, como dice la Watchtower, que son las Navidades saturadas de demonismo. Entonces, si hasta 1926 celebraban Navidades saturadas de demonismo, nunca estuvieron liberados ni purificados a partir de 1919, sino seguían sucios, celebrando fiestas paganas que solamente las celebran las religiones falsas de la cristiandad, como dice la Watchtower, como son las Navidades, que son celebradas por religiones falsas. Entonces la Watchtower nunca salió del cautiverio de Satanás el Diablo a partir de 1919, sino seguían cautivos dentro de Satanás el Diablo, enseñando la piramidología y el sionismo y celebrando Navidades hasta el 1926. Eso pues no es la religión verdadera. Entonces no me pueden contar cuentos chinos que en 1919 ya están purificados, dejaron de ser prisioneros de Babilonia la Grande, cuando sigan estando bajo el poder del maligno, celebrando Navidades saturadas de demonismo en Betel, fiestas paganas, cumpleaños, Día del Padre y de la Madre. Eso no me lo pueden responder. Te dije, pues esto no tiene soporte. Este comentario de 1919 que escogió su esclavo porque estaba purificado, limpio, fiel, sin mácula. No, pues, no nos cuenten cuentos chinos. La Watchtower seguía enseñando la piramidología hasta 1928, amigos. Y decían que la piramidología no tiene nada que ver con la oración verdadera. Dice el libro Proclamadores, de la página 201, que la piramidología nada que ver con la oración verdadera. Y seguía enseñándolos hasta 1928. 9 años después de 1919. Entonces seguían en pecado, pues, dentro de la religión falsa. Porque, como repito, dicen que la piramidología no tiene nada que ver con la oración verdadera, sino de la religión falsa. Entonces nunca salieron de la organización de Satanás de Babilonia la Grande de 1919, porque seguían doctrinas de religiones falsas que corresponden a la Babilonia la Grande moderna. Seguían igual, no habían cambiado nada, amigos. Por eso es que podemos analizar que estos son puros cuentos chinos. Entonces en 1919 el esclavo, el pueblo de Dios, no estuvo ni limpio ni purificado, y siguieron prisioneros dentro del poder del maligno, porque celebraban Navidades hasta 1926. Cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, las Navidades, como les digo, enseñaban el sionismo, enseñaban la piramidología, un montón de doctrinas que la Watchtower consideró después que eran de la oración falsa.
Entonces estaban cautivos dentro de la religión falsa, enseñando doctrinas falsas, como la epidemiología. Lean ustedes el libro Proclamadores, página 201, que explica que la epidemiología que enseñó Russell hasta 1928 no era de la oración verdadera. Entonces seguían dentro de la oración falsa, seguían enseñando doctrinas falsas, y estaban todavía en cautiverio dentro de la Babilonia la Grande, que es el imperio de la religión falsa que enseña doctrinas falsas. Es así de simple. Todo esto acá son muy bonitos cuadritos que dibujan acá, no, pero todo esto es puro cuento chino, es un cuento de hadas, es un engaño. En 1919 el pueblo de Dios seguía en pecado. Empezaron con el pie izquierdo como el esclavo filigreto, anunciando un Armagedón para 1925 con la campaña de los millones a partir de 1919, anunciando una falsedad a las naciones que iban a usar los patriarcas en 1925. Hizo una campaña que se emprendió en 1919. Entonces estaban realmente limpios y purificados, enseñando una mentira a partir de 1919 bajo la dirección de Jesucristo, para enseñar un engaño, un anuncio falso a las naciones de un Armagedón para 1925, con una campaña que se llamó la campaña de los millones, basado en el título de millones que ahora viven jamás morirán, anunciando una falsedad a las naciones a partir de 1919 hasta 1925. No, pues seguían prisioneros dentro de la religión falsa, siendo la epidemiología y el sionismo, que para la Watchtower no tiene nada que ver con la religión verdadera. Bueno, amigos, esto lo he puesto para meditar un poquito, porque me gusta siempre compartir mis dudas, mis objeciones, mis cuestionamientos, para que ustedes también piensen, para ayudarlos a que reflexionen y no acepten todo lo que la Watchtower les pone en estas revistas muy coloridas, muy bonitos, con cuadritos que son puro cuento chino, cuento de hadas, y que fácilmente trae consigo pues más preguntas que respuestas. Como hemos visto, queridos amigos, a lo largo de este video, resulta bastante curioso, despierta mucha suspicacia el ver cómo la Watchtower siempre reconoció que estaba involucrada dentro de la organización de Satanás, del diablo, que estuvo por 19 siglos formando parte de la Babilonia la Grande moderna, que es el imperio de la religión falsa, que es parte de la organización de Satanás. Es decir, la Watchtower no tiene mayores inconvenientes reconocer que ellos desde sus inicios han estado bajo la influencia del demonio, es decir, que ha sido una organización satánica, y no porque lo digo yo, sino porque ellos mismos lo declaran. Cuando el pastor Russell funda la sociedad Watchtower en 1884 como empresa, como organización, después de publicar su primera revista, la televisión, en 1879, él comenzó a enseñar la epidemiología, que él estaba convencido que habían sido puestas por Dios en el desierto de Egipto, tomando el texto de Isaías, capítulo 19, versículos del 19 al 20. Y él estaba convencido que estas pirámides tenían un propósito para Dios, que servían como un testigo mudo de Dios en el desierto, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra. Y así lo enseñó el pastor Russell hasta su muerte en 1916, es decir, durante 35 años de su vida, y 12 años más con el presidente Joseph Rutherford, que continuó con esta enseñanza hasta 1928, que tal como hemos visto la descartó en 1928, cuando les mostré estas atalayas que acabamos de leer, de fecha noviembre, 15 de noviembre de 1928, página 344. Y ahí empezó el descarte de la epidemiología, diciendo la ciudad Watchtower que las pirámides de Egipto habían sido construidas por faraones paganos que habían esclavizado a la gente, y que el único esclavizante de la gente podría ser solamente el archienemigo de Dios, Satanás, el diablo. Entonces la Watchtower no tenía inconveniente de afirmar que lo que se enseñó en la Watchtower en la época del señor Russell
estaba influenciado por Satanás, el diablo mismo, quien hizo querer al pastor Russell durante 35 años de su vida que la gran pirámide de Keops y demás pirámides circundantes a la de Keops habían sido puestas por Dios ahí en el desierto y que estaban relacionadas con la Biblia, que era un profeta en piedra, esta gran pirámide de Keops, y que Satanás había puesto algunas verdades en esa gran pirámide para engañar a las personas, haciéndole creer que tenía una relación con la Biblia cuando en realidad no tenía ninguna relación con la adoración verdadera, como dice la Watchtower, sino al contrario, tenía que ver con la adoración falsa de Reino de la Grande. Entonces la misma Watchtower reconoce pues que en la época que estaba el pastor Russell, las enseñanzas estaban influidas por Satanás, el diablo mismo, que engañó al pastor Russell, haciéndole creer que la gran pirámide estaba relacionada con la Biblia, que estaba relacionada con Dios, cuando en realidad las grandes pirámides habían sido construidas por faraones paganos que tenían dioses falsos, en especial el dios Amon-Ra. Entonces no tenía nada que ver con Jehová y por lo tanto no podía atribuirse como puestas por Dios para un fin específico, como un profeta en piedra después de la Biblia. Es decir, lo consideró Rutherford que eso no era verdad, que esa enseñanza del pastor Russell no eran de la oración verdadera, sino de la oración falsa. Y todo lo que tiene que ver con la oración falsa tiene que ver con el imperio de religión falsa, que es uno de los elementos que forman la organización de Satanás el diablo, que es la Babilonia la Grande moderna, que es el imperio de religión falsa. Entonces la Watchtower está diciendo pues que el pastor Russell estuvo bajo la influencia de la religión falsa, de la oración falsa, predicando y enseñando doctrinas falsas que son de Satanás el diablo. Entonces, es una forma de decir pues que la Watchtower estaba bajo la influencia demoníaca de todas maneras. Y no contento con eso, catapultó al pastor Russell cuando dijo pues que el sionismo que tanto predicó el pastor Russell durante 35 años de su vida y 14 años más o 13 años más, 14 años más con el señor Rutherford, que el sionismo que tanto lo predicaron ambos. En 1932 el señor Rutherford decide descartar esa doctrina como también una doctrina satánica, es decir, el sionismo, diciendo en el libro de Investigación de que todo movimiento que estaba propugnando el retorno de los judíos a su tierra palestina era un movimiento que estaba impulsado por el mismo Satanás el diablo. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que el pastor Russell estuvo impulsado, manejado por Satanás el diablo mismo, que le hizo creer a él en el sionismo, en el retorno de los judíos a su tierra palestina, y ese movimiento que propugnaba eso estaba dirigido por el mismo Satanás el diablo. Es decir, la Watchtower que enseñó eso por más de 40 años, yo diría 50 años, estuvo bajo la influencia del maligno, bajo Satanás el diablo, que les hizo creer y enseñar doctrinas falsas de Satanás el diablo, como era la piramidología y a la vez el sionismo mismo, que el único pueblo de Dios era el pueblo de los testigos de Jehová y no los hebreos, y cualquier enseñanza en pro del sionismo estaba solamente impulsada o apoyada o dirigida por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Pero eso fue lo que enseñó la Watchtower durante 50 años de su historia, tanto la epidemiología hasta 1928 como el sionismo hasta 1932, y que finalmente se descartaron porque eran de la oración falsa y propugnadas por Satanás el diablo. Entonces la Watchtower no tiene inconveniente de llamarse satánica ella misma y llamar al pastor Russell como un engañado por Satanás el diablo que enseñó doctrinas satánicas. Entonces, que no se sientan ofendidos los testigos de Jehová que yo los catalogue como una organización satánica, puesto que la misma Watchtower lo dice muy claramente, tal como lo acabo de explicar.
La Watchtower también dice pues que la celebración de Navidad es una celebración que solamente la celebran las religiones falsas de la cristiandad, que la religión verdadera no puede celebrar cumpleaños ni navidades, sobre todo las navidades saturnales romanas, que estaban saturadas de demonismo, de paganismo, y que la religión verdadera no podría celebrar las navidades porque no tiene nada que ver con Satanás el diablo, no celebra fiestas satánicas. Pero curiosamente la sociedad Watchtower reconoce que la Watchtower celebró las navidades saturadas de demonismo hasta 1926. Eso quiere decir pues que la sociedad Watchtower ha tenido 45 años como religión satánica, formando parte de la organización de Satanás de Babilonia la Grande moderna, junto con las demás religiones falsas que celebran también las navidades. Están ambas en la misma condición, tanto las religiones falsas de cristiandad del imperio de religión falsa, y la Watchtower estaba haciendo lo mismo, celebrando navidades, al igual que el resto de religiones falsas. Quizás sea por eso que dicen que el pueblo de Dios estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, solamente porque estaban celebrando fiestas paganas, saturadas de demonismo, como eran las navidades. Pero, curiosamente, no terminó la celebración de navidades en 1919, cuando se cogió el esclavo Filigreto, sino fue en 1926. Es decir, que este esclavo supuestamente purificado no lo estaba, puesto que seguían en pecado, celebrando en Betel las navidades de 1926, está como lo declara el libro Proclamadores en la página 201, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo es verdad que salieron purificados en 1919 para ser esclavos Filigreto cuando estaban en pecado flagrante, celebrando navidades saturadas de demonismo? ¿Es acaso que en 1919 realmente salieron de la organización de Satanás para pedir perdón a Dios por sus pecados y transgresiones, y que Dios los perdonó en 1919 y quedaron purificados? Cuando, como hemos visto, estaban celebrando navidades saturadas de demonismo hasta 1926, amigos, y enseñando la piramidología ocultista numerológica hasta 1928, en que se descartó finalmente, y que según la Watchtower la piramidología era de la versión falsa, tal como dice el libro Proclamadores, la página 201, que durante 35 años de la vida de Pastor Russell, él enseñó que la gran pirámide de Keops corría periodos de tiempos bíblicos, y que eso no era verdad, que todo lo que tiene que ver con la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera, sino con la adoración falsa, que no podría ser pues obviamente de Dios sino de Satanás el diablo, porque lo que no es de la adoración verdadera es de la adoración falsa, y la adoración falsa tiene que ver con la adoración de Satanás. Pero la Watchtower nunca tiene inconveniente reconocer que ellos estaban envueltos en el satanismo. Por muchos años de la historia de la Watchtower han estado bajo la influencia del maligno, bajo el engaño de Satanás el diablo, haciéndole creer al Pastor Russell, inclusive al mismo juez Rutherford, porque él las continuó enseñando por algunos años más, como es la epidemiología del sionismo, después de la muerte del Pastor Russell, y siguió también cómplice de ese engaño, de esa falsedad, por algunos años. Como digo, la piramidología lo descartó en 1928 y el sionismo en 1932, es decir, muchos años después que muriera el Pastor Russell en 1916, Russell continuó con esas doctrinas de Satanás el diablo, enseñando a sí mismo. Entonces la Watchtower reconoce que ellos estaban bajo la influencia de Satanás el diablo y que han sido una religión satánica, pues, ya tal como lo he demostrado fehacientemente, y tienen el orgullo de reconocerlo. Cuando yo digo que es una religión satánica, pues se pueden sentir ofendidos. ¿Cómo los pueden llamar satánicos cuando ellos mismos se ponen el título de satánicos? Fíjense ustedes nomás como la sociedad Watchtower, cuando publicó el libro El Misterio Terminado en 1917, este libro se le adjudicó al Pastor Russell como el 7º tomo, como la obra póstuma del Pastor Russell, cosa que es una gran mentira, porque nada de lo que está ahí es del Pastor Russell, nada en absoluto. De acuerdo a la sociedad Watchtower, cuando todos sabían que el Pastor Russell tenía en mente publicar pues su 7º volumen de los estudios de las Escrituras, de eso no hay ningún secreto. Y según la sociedad Watchtower, la sociedad Watchtower dice en su libro Proclamadores, en la página 67 del capítulo 6, dice muy claramente en el libro Proclamadores que
el pastor Russell tenía la intención de publicar el 7º volumen de los estudios de la Escritura, así que dejó unos escritos inéditos en su escritorio ahí para ordenar, que contenían pues la interpretación del libro de Revelación, el libro de Ezequiel y de Cantar de Cantares, y que para llevar a cabo este 7º volumen, que supuestamente era la obra póstuma del pastor Russell, cosa que no lo fue, es una mentira. Ese libro no fue escrito por pastor Russell, porque lógicamente el estilo de Russell y el contenido del mismo no podría venir de pastor Russell, porque él no hubiera sido tan imbécil de publicar ese libro, definitivamente, con esas explicaciones de los libros de Revelación, Ezequiel y Cantar de Cantares. De ninguna manera Russell hubiera cometido ese desliz de un hombre torpe y por qué no decirlo, de un hombre endemoniado. Entonces la Watchtower reconoce en el libro Proclamadores y dice, según su versión, que el hermano Russell tenía la intención de publicar el 7º tomo, pero no pudo realizarlo durante su vida, porque murió en 1916. No logró supuestamente hacer este 7º volumen, pero la Watchtower lo quiso hacer y se lo adjudicó el pastor Russell como un 7º volumen, cuando en realidad no era de él, ni nada de lo que está ahí es de él. Es una mentira decir que el 7º volumen de Estudio de Escrituras fue de autoría del pastor Russell. El libro de Proclamadores, como digo, en la página 67 del capítulo se reconoce que después de la muerte del pastor Russell, el comité ejecutivo de la sociedad dispuso que dos hermanos importantes de la sociedad Watchtower, los señores Clayton Woolworth y George Fisher, prepararan este libro, El Misterio Terminado, que llevaría ese nombre, El Misterio Terminado, y que, como digo, consistía en el comentario sobre Revelación, Cantar de Cantares y Ezequiel. Según la Watchtower, se basaron en lo que Russell había dejado escrito sobre estos libros bíblicos, con sus comentarios y explicaciones adicionales. Estos directores principales de la sociedad que acabo de mencionar prepararon este libro y fue presentado a la familia de Bethel reunida en el comedor, y se le puso un libro, una copia de este libro en el comedor de Bethel en el año de 1917, en el mes de julio, si no me equivoco. Sí, fue el 17 de julio de 1917, se le puso en el comedor de los Bethelitas, y según la Watchtower fue una gran ocasión y una gran sorpresa que se pusiera este libro a disposición de los Bethelitas. Muchos de ustedes no saben que la misma sociedad Watchtower publicó en 1913 su souvenir, su reporte anual de la convención de 1913. En esa convención de 1913, el señor Clayton Woolworth, uno de los autores del libro El Misterio Terminado, publicado en 1917, en 1913 él dio un testimonio muy interesante en un discurso que había dado en 1913 y que se publicó en esta convención, en este souvenir de la convención de 1913. Dio un discurso que se llamaba The Vow, es decir, el voto, la dedicación. The Vow, el voto o la dedicación. Y dio un discurso con respecto a eso y dio un testimonio muy interesante que quiero que ustedes escuchen, porque es muy importante lo que dice este señor coautor del libro, el famoso y tristemente libro titulado El Misterio Terminado, publicado en 1917, que se presenta en el DVD Fe en Acción 2010 con todo orgullo por parte de la ciudad Watchtower en el comedor de los Bethelitas que bajaban a almorzar, y se les puso, o en la cena, y se les puso una copia de este libro en su mesa. Este libro infame titulado El Misterio Terminado, y por el cual muchos directores se opusieron, cuatro directores se opusieron a la publicación de este libro porque el contenido era realmente deplorable. Veamos qué cosa dijo el señor Clayton Woolworth
que dicho de paso también estuvo en prisión en 1918 junto con el juez Rutherford. Era muy amigo del señor Rutherford, era uno de los brazos derechos, el señor Clayton Woodworth, un hombre totalmente fiel al señor Rutherford, que lo defendía a capa y espada, y como digo, estuvo junto con su compañero George Fisher, también coautor del libro Misterio Terminado, todos presos en prisión, y fueron esos 8 directores que estuvieron con el señor Rutherford en prisión en 1918. Veamos qué cosa dice el señor Clayton Woodworth, este importante líder ungido del escalafón discreto de 1919. Veamos qué cosa fue lo que él dijo y reconoció cuando dio un discurso en 1913 sobre lo que es el voto o la dedicación. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el reporte anual número 13 del año de 1913, se llama 13 Souvenir Report. Esta es la página 274, y en este reporte el señor, como vemos acá, C.J. Woodworth, Clayton Woodworth, dio un discurso que se llamaba The Vow, el voto o la dedicación, y acá dijo algo muy preocupante que quiero considerar con todos ustedes, queridos amigos, y lo vamos a leer, lo voy a traducir para todos ustedes, para ver qué cosa dijo el señor Clayton Woodworth en este discurso de 1913, que fue mostrado en el reporte anual de la convención de 1913 en la página 274, como les acabo de mostrar, y que aquí tienen ustedes el privilegio de poder ver, y yo voy a traducir para todos ustedes, que dice como sigue. Y dice así, y voy a traducir para todos ustedes. En una ocasión no dormí durante 5 noches consecutivas. Llegué hasta el punto de que mi estrés era demasiado grande. Mi mente se estaba desequilibrando y llegué a caer directamente bajo la influencia de los espíritus malignos, hasta tal punto que durante 3 días estuve completamente bajo su control demoníaco. Antes de aquel momento, yo había preparado un libro de 36 páginas contra la dedicación, impreso a 2 columnas, en el que se recogían y presentaban todas las referencias que parecían estar directa o indirectamente en contra de la dedicación. Ahora comprendo que todas estas escrituras eran sugeridas a mi mente por espíritus malignos. Una de esas sugestiones era que, y en eso creo que tenían razón, porque estos espíritus mentirosos dicen algunas veces la verdad. En el capítulo 15 de Números, donde se menciona el cordón de púrpura violeta, era una referencia antitípica a la dedicación, pero luego estos espíritus volvían a tornar la verdad en mentira al declararme que la dedicación le había sido sugerida al hermano Russell por medio de espíritus malignos. Para que ustedes se hagan una idea de lo hábiles que son. Aquí pueden ver ustedes al juez Rutherford con sus directores que fueron llevados a prisión. En la parte inferior derecha vemos a Clayton Woodworth, que fue uno de los autores del Misterio Terminado, junto con el señor Fisher, que está a la izquierda. Acá en la parte inferior izquierda está Fisher, en la inferior derecha está Woodworth. Son los dos que escribieron el Misterio Terminado. El señor Clayton Woodworth es aquel que estuvo totalmente bajo el dominio del demonio y fue guiado por espíritus demoníacos, como él mismo confesó en 1913 cuando dio un discurso sobre la dedicación. Que vemos al señor Rutherford, arriba está el señor Macmillan y el señor Van Amburg, que también fueron llevados a prisión y sentenciados a 20 años de prisión en junio 21 de 1918. Este señor Woodworth escribió el Misterio Terminado junto con el señor Fisher, con interpretaciones realmente propios de un orate, de un poseído por el demonio, y ambos escribieron el Misterio Terminado en 1917. Y estos son los que estuvieron detrás de la Watchtower, señores. También podemos ver al señor Martin y al señor Robinson, que también fueron a prisión. Bueno, queridos amigos, resulta pues realmente sorprendente ver cómo este señor
estuvo 5 días sin dormir y reconoce que estaba bajo la influencia y la guía de demonios, la influencia demoníaca, estaba poseído por las fuerzas del mal, que le hizo pensar en contra de la dedicación, y que Satanás, el diablo, estuvo en su mente, dirigiendo su mente como el maligno. Este señor fue el que publicó pues el libro El Misterio Terminado junto con George Fisher, y yo me pregunto, pues quizás eso puede explicar por qué las enseñanzas realmente torcidas del libro El Misterio Terminado, enseñanzas ridículas que lo único que buscaba era desprestigiar al pastor Russell, con enseñanzas que solo podían provenir del demonio mismo, y quizás el señor señor Clayton Woolworth, tomando sus propias palabras en su discurso, estuvo bajo influencias demoníacas en los años 1913, en los años posteriores, cuando estuvo publicando el Misterio Terminado, y lo hizo interpretando los libros de Revelación, el libro de Ezequiel y Cantar de Cantares, bajo la influencia del mismo Satanás, el diablo, que le hizo publicar tanta estupidez, tanta locura, que parece más que todo un libro preparado justamente por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y eso podría explicar el porqué de ese contenido tan aberrante del Misterio Terminado. Enseñanzas propias de un orate o de un satánico, para decirlo de una manera más clara, más directa. Entonces, como digo, queridos amigos, es la misma sociedad Watchtower, que siempre parece ser enorgullecido reconocer que han estado bajo la influencia de Satanás el diablo toda su vida. Entonces yo, cuando he estudiado la historia de la Watchtower y veo todas estas cosas, como el que el señor Clayton Woolworth, uno de los líderes principales de la ciudad Watchtower, miembro del cuerpo gobernante supuestamente elegido en 1919 como uno de los más capaces, y que estuvo preso junto con el señor Rutherford en 1918, pudiera declarar que estuvo bajo la influencia de los demonios. ¿Por qué lo atacaría los demonios a Clayton Woolworth si uno tiene el escudo de protección de Dios, cuando uno es un cristiano verdadero? Cuando uno es un fiel cristiano, tiene la coraza pues contra el maligno. ¿Por qué lo atacaron los demonios a él? ¿Acaso estaba él bajo la influencia demoníaca? ¿Estaba consultando quizás la Ouija? ¿O hacía espiritismo para que lo atacaran los demonios? Esa es la pregunta, y creo que una oportunidad él tuvo acceso a la Ouija y le preguntó a la Ouija si el pastor Russell si lo que el pastor Russell enseñaba era la verdad en sus libros de los estudios de las escrituras, y la tal Ouija le dijo que sí, que sus enseñanzas eran la verdad, cuando se demostraron que no era la verdad, porque Satanás es el mentiroso, pues es el más grande mentiroso. Y cuando consultó la Ouija, pues el señor Clayton Woolworth lo usó como un juego, la Ouija, preguntando si lo que el pastor Russell le había enseñado era la verdad. La tal Ouija le dijo que sí, que era la verdad, justamente porque Satanás es un engañador y mentiroso, y le hizo creer que lo que estaba en esos libros era la verdad. Y ya vemos pues que el tiempo pasó, demostró que todos esos libros eran puro alimento chatarra, basura, pura mentira, que tuvieron que descartarse en 1929, todos esos libros de los estudios de la escritura, y se descartaron porque no eran la verdad. Pero Satanás le hizo creer a Woodward, cuando consultó la Ouija, cuando le preguntó si lo que Russell le había enseñado era la verdad, dijo que sí, porque Satanás es un mentiroso, pues lo engañó. Y quizás eso lo llevó a que fuera pues atacado por los demonios y tuviera la influencia demoníaca. Y esa es la clase de gente que tenía la Watchtower como esclavo fiel y discreto. Hombres que estaban con vinculación satánica, y por eso Satanás lo atacó, porque te metiste con él. Te metiste a la Ouija, y entonces los ángeles demoníacos te atacaron y tuviste esa influencia demoníaca. Esa es la clase de gente que tuvo la Watchtower, gente que consultaba con el demonio, y por ende fueron atacados por los demonios, influidos por los demonios, y ese fue el resultado del libro Misterio Terminado, que él estuvo como coautor junto con el señor
George Fisher, otro gran alto miembro de la Watchtower en la época de Rutherford, que también estuvo preso en 1918. Entonces, no se moleste en de Jehová si yo llamo a la Watchtower una secta satánica, porque creo que eso le enorgullece a la Watchtower, porque ella misma lo ha retirado y no lo ha ocultado cuando dijo que las enseñanzas del pastor Russell no eran de la nación verdadera, sino de la nación falsa, que pertenecían a la región falsa, y la región falsa es el imperio de la región falsa de Babilonia la Grande, que es uno de los componentes de la organización de Satanás el Diablo. Sí, la Watchtower es una organización satánica, y siempre lo he reiterado todavía la mía Watchtower. Yo lo que hago es solamente confirmar lo que la Watchtower misma ha reconocido. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, porque lo que he pretendido es demostrar que es la misma Watchtower que se autodenomina una organización satánica, que durante el tiempo de sus inicios estuvo siempre influenciada por las enseñanzas de Satanás el Diablo. De eso no hay duda, tal como ya lo he demostrado. No tengo que decirlo yo que son una organización satánica, sino es la misma Watchtower que por su propia boca se autocondena llamándose influenciados o estar bajo influencia de Satanás el Diablo, o de enseñar doctrinas de relación falsa de Satanás el Diablo. Así de simple. Son ellos que siempre se han llamado como satánicos, como enseñadores o maestros de doctrinas que no eran su verdadera. Bueno, un saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana, y gracias siempre por su ayuda en comentar siempre debajo de mis videos. Muchas gracias y será hasta la próxima.